Déjenme ver, aquí está. Y vamos a ponerlo desde el principio. Bueno, quiero suponer que ya se ve en pantalla mi presentación de PowerPoint. Sí, bueno, sin problemas, Mario. Muchísimas gracias, doctor Arau. Pues bienvenidos a todos ustedes que me acompañan en esta plática que yo espero que se convierta en una sana discusión sobre la revisión de algunas teorías de potencia que he encontrado en la literatura sobre potencia eléctrica específicamente. Y bueno, pues es un tema muy interesante, creo yo, porque pues es bastante general, tanto sobre todo lo que sea el flujo de energía eléctrica, y pues tiene que ver con los conceptos que tradicionalmente manejamos desde que estamos en la carrera y que seguimos manejando hoy en día. Bueno, pues vamos a comenzar sin más preámbulo. Y pues quisiera empezar desde lo más básico y elemental, ¿no? De qué es la energía, cómo se define la energía eléctrica en el caso de la electrónica de potencia. Bueno, pues la definición que viene en todos los libros de texto de física básica, pues nos dice que es la capacidad para realizar un trabajo. Así de simple es el concepto de energía. Y bueno, pues ya específicamente la energía eléctrica pues se define como la forma de energía que resulta de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos. Entonces, cada que tenga una diferencia de potencial, hay energía que yo puedo aprovechar para realizar un trabajo, cualesquiera que se requiera, un motor, luz, etc. Bueno, aquí también quisiera enfatizar mucho una definición que creo que es muy importante para los términos y conceptos que vamos a mencionar más adelante, que es la definición general de flujo. Pues el flujo, de manera muy genérica, lo podemos definir como pues la cantidad de objetos que pasan por un punto de referencia en un tiempo determinado. Y esto se puede aplicar a muchas ideas, muchos conceptos, ¿no? Desde el caso que tengo aquí del tráfico, donde pues tenemos lo que es un semáforo y tenemos un flujo de vehículos que está pasando a través de ese punto de referencia, que es el semáforo, y si yo contabilizo cuántos vehículos pasan en un tiempo dado, pues eso me da precisamente el flujo de autos. Se puede aplicar a la energía eléctrica, al agua, al número de personas que están pasando por un punto particular. Y bueno, pues es una definición bastante general. Aquí tenemos una pequeña fórmula matemática para definir este flujo, que es básicamente la cantidad Q, que son el número de objetos que están pasando por este punto de referencia, y el tiempo que tardan en pasar por ese punto de referencia. También lo podemos expresar en forma diferencial, como pues el diferencial de los objetos que están pasando por este punto de referencia con respecto al tiempo que tardan en pasar por ese punto de referencia. Entonces, aquí un punto que me gustaría mucho destacar es que siempre para definir un flujo tenemos que definir un punto de referencia sobre el cual van a estar fluyendo estos objetos. Bueno, pues una vez que dejamos un poco claro este concepto que es la definición del flujo, pues podemos ya pasar al concepto que nos interesa en esta plática, que es el concepto de potencia eléctrica. Bueno, pues para el concepto de potencia eléctrica, pues vamos a partir de la definición de flujo que acabamos de dar hace unos momentos, en la cual pues definimos que era cualquier objeto que pasa por un punto de referencia y medimos cuánto tiempo tardan en pasar esos objetos. Entonces, para el caso de la potencia eléctrica, pues va a ser la energía eléctrica, en este caso, que pasa por un punto de referencia en un tiempo determinado. Entonces, pues la definición de la potencia va a ser esa, aprovechando la definición que acabamos de dar de flujo, pues va a ser esa energía que está pasando por este marco de referencia, por este punto de referencia, y contabilizamos cuánto tiempo tarda en pasar esta energía por ese marco de referencia para definir ese flujo. Bueno, pues ya lo habíamos mencionado también que podemos expresarlo esto en forma diferencial como la derivada de la energía con respecto al tiempo, aclarando que aquí no se refiere a una razón de cambio de la energía, sino que se refiere a la cantidad de energía que está pasando por un punto de referencia en un tiempo determinado. Y ya específicamente en términos eléctricos, pues tenemos la bien conocida definición de que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Bueno, partiendo de estos conceptos básicos, pues vamos a extrapolarlos a nuestra vida cotidiana, sobre todo a lo que es la electrónica de potencia.
En electrónica de potencia, bueno, pues debido a apenas hace unas cuantas semanas tuvimos una interesantísima plática sobre microredes, en la cual se habla de pues, toda esta avance tecnológico que hemos estado teniendo con la transmisión, distribución de energía eléctrica, desde su generación, que puede ser generada por plantas termoeléctricas, por plantas solares, por plantas eólicas, su transmisión y distribución pues a oficinas, a casas, a empresas, etcétera. Todo esto implica flujos de energía eléctrica. Y bueno, estos flujos de energía eléctrica pues se van a dar en condiciones muy distintas entre sí, no siempre se dan bajo las mismas condiciones. Vamos a tener distintos tipos de flujo, desde el más común, que es lo que conocemos como la corriente directa, pues que es un flujo constante de electrones en este caso, en función del tiempo, y bueno, pues no cambia la cantidad de objetos que están pasando por un punto de referencia. Pero también tenemos otro tipo de flujo, que es la corriente alterna sinusoidal, en el cual las variaciones o los flujos que tenemos de energía o de corriente, pues en un momento dado van a ser positivos y después van a ser negativos. Y esa evolución de cómo va cambiando esa cantidad de objetos, en este caso energía corriente, pues sigue una trayectoria sinusoidal. Y bueno, pues también vamos a tener situaciones, sobre todo en electrónica de potencia, en la que vamos a estar trabajando con corrientes alternas, a veces continuas, a veces constantes, a veces no, que definitivamente no van a ser sinusoidales. Van a ser cuadradas, pueden ser triangulares, pueden ser escalonadas, como podemos ver aquí, de muchos tipos. Entonces, esto implica que los flujos de energía eléctrica, la potencia eléctrica, puede darse de situaciones muy, muy diferentes, sobre todo en electrónica de potencia. Bueno, vamos a dar un breve repaso histórico, precisamente de la potencia, que aquí insisto mucho en el concepto de flujo, que es la potencia, ¿no?, de los flujos de energía eléctrica. Y pues vamos a empezar desde 1881, que fue cuando Tomás Alva Edison presentó todo un sistema de iluminación eléctrica en la primera exposición internacional de electricidad en París. Fue donde realmente se dio a conocer el concepto de energía eléctrica, y esa energía eléctrica se transmitía en forma directa. ¿Por qué? Porque Tomás Alva Edison utilizaba generadores de corriente directa y toda la transmisión de potencia y de corriente era de corriente directa. Así empezó todo. Sin embargo, pues tenemos que en 1882, John Hopkinson, pues patenta lo que conocemos como el sistema trifásico para la generación y distribución de la energía eléctrica, que es el sistema de distribución, transmisión y generación que más se usa hoy en día. Toda la energía eléctrica que se produce, pues generalmente es producida de forma trifásica y es transmitida y distribuida con sistemas transformadores, líneas de transmisión trifásicos. Bueno, continuando con esta historia de los flujos de energía eléctrica, en 1893, pues el famosísimo hoy en día Nikola Tesla presenta el primer sistema de generación y transmisión de energía eléctrica trifásica en la World's Columbia Exposition de Chicago. Entonces es la primera vez en la que compite directamente con el sistema de corriente directa de Tomás Alva Edison, y bueno, pues sus inventos y patentos de Tesla, sobre todo su motor de inducción, el transformador, que permitían una transmisión y distribución de la energía eléctrica mucho más eficiente, pues entran en competencia directa con Tomás Alva Edison, que pues era un empresario muy exitoso en esa época, y pues se viene la bien conocida guerra de las corrientes, por ver cuál de los dos sistemas de distribución iba a prevalecer. Entonces, pues aquí les quiero mostrar un videíto sobre esta guerra de las corrientes. Pues creo que en forma de rap puede ser más interesante que platicada. Aquí se las presento. We're gonna step up, you'll be shocked when I spit start static. I'll rip your style and add it to my longest pack. While you were busy digging ditches and burning bridges, I'm pumping out bitches, sacking riches. So go back to your bitches. You're a geek, plagued by OCD. You never had sex, but you sure got screwed by me. I'm crushing this one. It's just no putting it gently. I don't alternate my flow. I dish you directly. I see a universe of people like energy with no potential for threat. From the center of music, you can call it S. Make a running back of the track. Giving lessons in electrical analysis. It will be on the test. So confess when you're best and let the whole world know what the Serbian did for the Wizard of Menlo. History is getting bigger than the night flat.
Your best invention was a way to steal credit. The truth hurts, you broke and washed up. Don't give a speech about your vision if they can't make a buck out of no business. Understood, things you never could. So dope that I even make the jersey look good. I'm on the record, I invented. You got to there, I said it. I'll bet you $50,000 that you'll never forget it. Without a fee, here's a taste of what this battle would be. No lights, no camera, no sound. See? You fool, you think that you can touch me with this? You couldn't handle like this with your greedy little mind. What's inside mine was a head of its own time. You did not steal from me, you stole me from mankind. It's a wireless transmission of truth, and it's a shocking real story of a record with you. And if the people knew you stopped me from making power free, they would curse like Con Edison with every utility. Oh, war! Oh, stir! Go, Justin! Bueno, pues después de este pequeño video que ilustra de manera bastante jocosa lo que fue conocida como la Guerra de las Corrientes, pues sabemos bien quién ganó. El que ganó fue Nikola Tesla con el sistema de transmisión y distribución de corriente alterna trifásico, pues porque era más eficiente. Esa era la idea. Entonces, a partir de esta batalla que fue épica en su momento, se impuso y se estableció de manera definitiva la transmisión y distribución de energía eléctrica con formas de onda sinusoidales trifásicas. Por lo tanto, a partir de, pues tenemos aquí en 1927, se definen varios conceptos que son los que seguimos manejando hoy en día para la transmisión y distribución de potencia eléctrica, los flujos de energía. Todos los conceptos que conocemos de potencia sinusoidal, potencia aparente, potencia reactiva, potencia promedio, se establecen en 1927 con una primera teoría de Boudinot en la cual define todos estos conceptos y todas estas características. Después, tengo aquí algunas de las referencias en las cuales me basé para esta información. Pues tenemos lo que es también la teoría de Fries en Alemania en 1931, pues donde analiza las características y propiedades de la potencia eléctrica, pero ya desde entonces empieza a tomar el tema de formas de onda no sinusoidales y obviamente los armónicos que éstas presentan y que éstas puedan tener. Ya más recientemente, en 1972, pues tenemos otras, bueno, no solamente, no es que no hubiera nada desde 1931 hasta 1972, como vamos a ver más adelante, los conceptos de potencia reactiva y de potencia aparente han sido muy discutidos a lo largo de la historia, por lo que representan y lo que significan, y siempre ha habido nuevas propuestas de dar una definición más precisa de estos dos conceptos. Entonces, ha habido varias publicaciones que hablan sobre este tema de la definición de esta potencia aparente y potencia reactiva, y bueno, pues una de tantas nuevas definiciones que se han propuesto fue propuesta por Schaeffer y Sakikami en 1972, aquí tenemos la referencia. Y bueno, pues también tenemos otra teoría que fue expuesta en 1990 por Enslin y Van Wyck, también sobre bueno, como se vino el tema de los filtros activos, para compensar energía reactiva y los armónicos, pues surgen una gran cantidad de teorías para tratar de interpretar cómo son estos flujos de energía debidas a, bueno, que de hecho no los hay, debidos a armónicos y debidas a elementos reactivos. Y bueno, pues en el año 2000 tenemos todavía otra teoría más, de Dairun y Nancy, también disertando sobre los conceptos de potencia aparente, potencia reactiva, en sistemas monofásicos y con formas de ondas sinusoidales. Bueno, pues aquí continuamos que al día de hoy todavía hay una gran discusión en la literatura sobre este tipo de conceptos, insisto, sobre la potencia reactiva, sobre la potencia aparente, y es en la que voy a tratar de profundizar en esta plática. Al día de hoy, como menciono, no existe una teoría aceptada por todos. Hay reglas ya definidas, que las vamos a ver más adelante, con la cual todo el mundo trabaja, pero es un tema sobre el cual se sigue debatiendo. Todavía, pues recientemente, en el año 2010, hubo otra teoría basada en este caso en el teorema de Poynting y basado en las ecuaciones de Maxwell para dar una interpretación nuevamente a estos conceptos difusos de potencia aparente y potencia reactiva, sobre todo cuando tenemos armónicos. Entonces, es sobre estos temas sobre los que vamos a tratar de enfatizar esta discusión del día de hoy. Bueno, pues también
ya hablando no solamente con sistemas sinusoidales monofásicos, sino extendiéndolo a circuitos polifásicos con cargas no lineales, pues en los años 80, el muy bien conocido Hirofumi Akagi, pues sacó hasta un libro sobre este tema donde propone la teoría PQ aplicada sobre todo al desarrollo de filtros activos y se utiliza ampliamente hoy en día para los cálculos y para los diseños de este tipo de herramientas. Ya en 1999, también sobre este tema de polifásicos con cargas no lineales, pues Moreno y Peracaula nuevamente sacan otra publicación, en este caso en un congreso, sobre el tema nuevamente de la potencia reactiva instantánea y pues sus consideraciones para la medición y la instrumentación de este tipo de flujos de energía. Y bueno, pues en el año 2000 también hay otra teoría de potencia instantánea basada nuevamente en filtros activos trifásicos de potencia, porque era un tema muy candente que estaba pues al tope en ese momento de investigación, había mucha gente trabajando en él y pues se enfrentaban a estos dilemas con estos conceptos y había que tratarlos y manejarlos de alguna manera, por lo cual se seguían dando nuevas publicaciones. Bueno, pues acá también continuando con los circuitos polifásicos con cargas no lineales, tenemos otra publicación de Dappenbrock en 2030 sobre pues una teoría de potencia aplicada a sistemas de 4 hilos. En el año 2009, otra publicación de Herrera, que trata sobre una teoría generalizada de potencia reactiva, insisto, sobre este tema de la potencia reactiva instantánea en sistemas polifásicos de potencia. Y también una persona muy reconocida en el medio de electrónica potencia, que es Paolo Tenti, pues también contribuyó con una teoría conservativa de potencias que trata sobre las componentes de secuencia y pues todo lo que implica en microredes y redes inteligentes. Entonces, pues básicamente con este breve estado del arte, lo que trato de mencionar es que es un tema de mucha actualidad por las formas de onda no sinusoidales que se están manejando, que se manejan y seguirán manejando en electrónica de potencia y que tenemos que tratar con ellas y trabajar con ellas. Bueno, para continuar, pues vamos nuevamente a irlos a lo más básico y lo más elemental, que son algunas definiciones básicas que todos conocemos, pero que me gustaría mucho repasar para lo que sigue. Entonces, nuevamente, estamos hablando de potencia eléctrica, que es un flujo de energía. Estamos hablando, ya definimos el flujo, que es el movimiento o la transferencia de energía en un marco de referencia de un punto a otro. Entonces, aquí lo estamos poniendo de una manera muy sencilla, donde voy a tener dos sistemas, el sistema A, el sistema B. Entonces, mi sistema A, yo tengo que definir primero quién es el que entrega y quién es el que recibe. Entonces, esa es una primera convención que tenemos que definir. En este caso, pues la convención que estoy tomando es que sea mi sistema A el que se encarga de transferir energía al sistema B, y cuando sucede lo opuesto, cuando tenemos un flujo de energía en el cual el sistema B transfiere energía al sistema A, entonces esa potencia o ese flujo de energía lo voy a considerar negativo con base a mi punto de referencia. Pero si es de A a B, lo voy a considerar positivo. Entonces vamos a tener lo que conocemos como potencias positivas, donde el término positivo es por el marco de referencia que yo previamente definí. Y también con ese marco de referencia voy a definir qué cosa es una potencia negativa, que básicamente es un flujo de energía en el sentido opuesto. Bueno, entonces aquí, rememorando, lo principal es que tenemos primero que definir cuál va a ser mi punto de referencia, mi plano de referencia, que me permita decir qué va a ser positivo y qué va a ser negativo. Bueno, partiendo de la definición que habíamos dado hace unos momentos, de que la potencia eléctrica pues es un flujo de energía, que es la derivada de la energía con respecto al tiempo, si yo grafico la potencia instantánea en una gráfica en función del tiempo, pues despejando la energía de la fórmula de la potencia eléctrica, nos damos cuenta que la energía va a ser igual a la integral de la potencia. Y sabemos también que la definición de la integral es el área bajo la curva. Entonces, en esta gráfica de potencia instantánea, en función del tiempo, pues cuando yo tengo una energía positiva, pues es una energía que está fluyendo del sistema A al sistema B, y esa área de esa que está debajo de la curva, es el flujo de energía positivo que se está transfiriendo. Y también, por contraparte, cuando tengo yo una potencia negativa, con un área negativa, pues esa es la energía que se transfirió en el sentido opuesto del sistema B al sistema A. Entonces, ya que tenemos claro estos flujos de energía, pues podemos trasladar estos conceptos y estas definiciones a las señales sinusoidales, que son las que normalmente trabajamos en sistemas eléctricos de potencia y en electrónica de potencia.
El detalle que tenemos cuando empezamos ya a analizar la ecuación o las ecuaciones o las expresiones de la potencia instantánea en función del tiempo, es que vamos a tener pues una gráfica como la señal que tenemos aquí roja, que es la potencia que surge del producto de dos señales sinusoidales de voltaje y de corriente, pues empiezan a aparecer distintos tipos de potencias. ¿Cuáles son? Bueno, pues tenemos lo que es la potencia máxima, que es este pico de energía máximo, que es la máxima energía que se llega a transferir en un momento dado del sistema A al B. Tenemos una potencia mínima, que es la mínima transferencia que se llega a regresar del sistema B al sistema A. Tenemos una potencia promedio. Esa potencia promedio, bueno, pues es el promedio de toda la energía que se transfirió del sistema A al sistema B. También podemos tener una potencia promedio negativa, que es el promedio de toda la energía que se regresó del sistema B al sistema A. Entonces, empezamos a hablar de distintos tipos de potencias en función del análisis que hacemos de la forma de onda instantánea de la potencia eléctrica, ¿verdad? La potencia instantánea, la máxima, la mínima, la potencia total que se transfiere, que sería el área que se encuentra bajo la curva, que se transfiere del sistema A al B, la potencia promedio. Entonces empezamos a tener no solamente las definiciones convencionales de potencia promedio, de potencia aparente y potencia reactiva, sino que en realidad hay muchos otros parámetros de interés en esta gráfica de potencia instantánea, que nos interesa medir y que nos interesa conocer. Bueno, entonces, seamos específicos con el tema de los sistemas sinusoidales. Para el caso de los sistemas sinusoidales, ya existen definiciones formales, y bueno, pues yo me basé sobre todo en el estándar de la IEEE, el 1459, publicado en el año 2010, que precisamente trata sobre este tema, que son las definiciones para la medición de las cantidades de potencia eléctrica bajo condiciones sinusoidales, no sinusoidales, balanceadas, desbalanceadas, e inclusive con armónicos. Entonces, tomando esta referencia, que pues vamos a tomarla como un estándar, que de hecho lo es, vamos a dar las siguientes definiciones de potencias aplicadas en sistemas sinusoidales. Pues vamos a partir de lo básico, ¿no? Que tenemos una señal de corriente sinusoidal, perdón, una señal de voltaje sinusoidal y una señal de corriente también sinusoidal, pero con un ángulo de desfasamiento con respecto a la señal de voltaje. Bueno, aquí, pues, haciendo un desarrollo algebraico y con identidades trigonométricas, donde hacemos la multiplicación de estas dos señales de voltaje y de corriente, aquí está la multiplicación de las mismas, pues vamos a ir llegando a una serie de expresiones como las que vamos presentando aquí, donde podemos manipular este seno de omega 0t menos teta, que básicamente es un seno de la suma o resta de dos ángulos. Hay identidades trigonométricas para resolver este tipo de funciones, las utilizamos, las ponemos aquí en esta expresión, vamos desarrollando, y terminamos llegando a esta expresión que tenemos acá abajo, que es con la que vamos a trabajar, y es de todo nuestro interés. Con esto podemos apreciar que en la transmisión del flujo de energía instantáneo del sistema A al sistema B, la potencia instantánea, que son las gráficas que estaba presentando hace un momento, tienen una expresión matemática que se puede dividir en dos componentes. Esas dos componentes son estas que tenemos aquí, unas le vamos a llamar, o le llama el diccionario de la IEEE, el estándar, la potencia activa. Ojo, esta es una potencia activa variable en el tiempo, no es la potencia promedio. Y también vamos a tener una potencia que, para no usar el término reactivo, le vamos a llamar fluctuante. Y estas son las expresiones matemáticas que constan de cada una de ellas. Vamos a tomar estas expresiones matemáticas y vamos graficándolas. Entonces, aquí tenemos nuevamente esa expresión que acabamos de obtener, que es la de la potencia instantánea, separada en las componentes de potencia activa y potencia fluctuante. Aquí tenemos ya esas expresiones separadas. Y bueno, pues aquí estamos graficando lo que es en gris la señal de potencia instantánea, que nos da esta ecuación que tenemos acá abajo, y tenemos las componentes graficadas, que es la componente fluctuante y la componente activa. Muy bien. La componente activa es esta señal azul que podemos ver. Se le llama activa porque es siempre positiva. Nunca va a tener partes negativas, lo cual viene de este seno de 2 omega 0t, que nos da una función sinusoidal que siempre va a ser positiva, y por eso se le llama potencia activa, porque representa un flujo de energía que siempre va del sistema A al sistema B. Pero tenemos por otro lado la señal roja,
esta señal roja que tenemos, que viene de esta expresión matemática que es la de la potencia fluctuante. Perdón, en el otro caso era un seno cuadrado, por eso era positiva, y en la fluctuante tenemos un seno de 2 omega 0t, que es una señal sinusoidal también del doble de la frecuencia que las señales de voltaje y corriente, y esa señal, pues al ser senoidal, es perfectamente simétrica, y su valor promedio, por ejemplo, va a ser 0. Pero esto no implica o no está relacionado con que no haya un flujo de esta energía, de esta componente fluctuante. Esta componente fluctuante para mí va a ser de mucho interés porque es la que nos va a servir para definir el difuso concepto, que quiero llamar así, de potencia reactiva. Bueno, aquí tenemos estas interpretaciones de estas señales que acabo de presentar, y pues vamos a comenzar con la más sencilla y la que es fácilmente entendible y muy claramente distinguida, que es la que se conoce como la potencia promedio, y recibe varios nombres. Recibe el nombre de potencia activa, potencia promedio, potencia real. ¿Y cuáles de las ecuaciones que acabamos de presentar? Bueno, pues ya lo habíamos mencionado. Es la señal que tenemos aquí, en este caso, déjenme la pongo. La señal roja ahora, que es siempre positiva. Aquí tenemos en azul la potencia instantánea. Tenemos en rojo esta señal que representa la componente que obtuvimos de la potencia instantánea, que es esta expresión, que es un seno cuadrado de omega 0t. Bueno, aquí hay un pequeño detalle en esta gráfica porque no tiene una potencia instantánea negativa. Por eso pongo aquí más a detalle cómo sería la señal de voltaje, la señal de corriente y la potencia instantánea para observar la parte negativa que tiene la potencia instantánea. Bueno, esta potencia instantánea, acabo de mencionar, la descompusimos en dos componentes, la activa y la fluctuante, y la activa es esta señal roja que va a ser siempre positiva. ¿Por qué? Porque es un seno cuadrado de omega 0t. Entonces eso nos da una señal siempre positiva, y si a esta señal yo la integro en un periodo y le saco su promedio, me va a dar lo que conocemos como este punto rojo, que es la potencia promedio, que es la potencia que ya mencioné, activa, real, y que representa básicamente, cuando analizamos el flujo de potencia del sistema A al sistema B, de toda la energía que se transfirió verde del sistema A al sistema B, le restamos el área de la energía negativa B, y la resta de estas dos sumas es lo que nos va a dar la energía que finalmente se quedó en el sistema B. Entonces, esa energía es la que se transfirió al final y que ya se quedó y que ya no volvió, y esa se refiere a la potencia activa, promedio y potencia real. Bueno, pues aquí tenemos ya la integral, y esta integral de esta función me va a dar la fórmula que conocemos bien, que es el producto de los valores eficaces por el coseno del ángulo de desfasamiento. Aquí la estoy expresando en función no de los valores eficaces, sino de los valores máximos de voltaje y corriente, y por eso es este producto entre dos. Bueno, ahora sí, vamos a continuar todavía, perdón, vamos a hacer una analogía. ¿Qué representa la potencia promedio? Y vamos a estar trabajando un poco con esta analogía para que quede un poquito más claro. Vamos a suponer que yo no tengo agua en mi casa y quiero pedir una cubeta de agua. Entonces, pues yo le hablo a una pipa, un pipero, para que me traiga una pipa de agua a mi casa, pero de esa pipa que me trae, yo solamente necesito una cubetita de agua. Entonces, llega el pipero, me trae el agua a mi casa, y yo le digo, muchas gracias, pero solo quiero una cubeta. Obviamente al pipero no le va a gustar mucho la situación, pero pues me va a dar mi agua, y yo solamente le voy a pagar el agua que me dio, que fue la cubeta. Sin embargo, pues todo el esfuerzo que implicó para el pipero, el llevarme toda esa pipa de agua hasta mi casa, y regresar toda esa agua que no utilicé, pues representa un gasto muy fuerte para él, y obviamente se va a ir muy molesto porque solamente utilicé una cubeta de agua en lugar de toda la pipa completa, que era lo que él manejó y distribuyó. Bueno, pues la potencia promedio es esa cubetita de agua, que fue lo que se quedó. Y entonces, vamos ahora con este concepto difuso interesante, vamos a analizarlo a detalle, el concepto de potencia reactiva, designado con la letra Q. Para este concepto partimos de la componente fluctuante que tuvimos de la potencia instantánea. Esa componente fluctuante es esta que tengo aquí, que es el producto de los valores eficaces de voltaje y corriente por el seno del ángulo de desfasamiento y por el seno de esta señal de ángulo doble, 2 omega 0t. Esta señal graficada es la señal verde, que aquí tengo yo, y bueno, pues resulta que la definición formal que se tiene de la potencia reactiva
es aquella potencia que es este coeficiente nada más, este coeficiente de esta potencia fluctuante. Y ese coeficiente no es otra cosa más que el valor máximo de esta componente, de esta señal sinusoidal, de ángulo doble sinusoidal, que es parte de la definición de la potencia instantánea. Y bueno, pues así de simple es la definición de la potencia reactiva. Es simplemente el coeficiente de esta componente, de esta señal fluctuante, y ese coeficiente pues viene dado por el producto de los valores eficaces por el seno del ángulo de desfasamiento. Pero como es solamente un coeficiente, pues no necesariamente es una potencia que se esté transfiriendo, que esté fluyendo de un punto a otro. Normalmente se tiende a relacionar a esta potencia reactiva, ojo, relacionar con la cantidad de energía que se regresa de la fuente de hacia la fuente de alimentación. ¿Cómo sería eso? Bueno, pues usando nuestra analogía de la pipa de agua, pues tenemos que, de toda el agua que yo pedí, que solamente tomé mi cubetita, pues todo el resto de agua que tiene que regresar el pipero estaría, ojo con la palabra, relacionado con la potencia reactiva. Y digo relacionado porque no va a ser exactamente igual a la potencia reactiva. La potencia reactiva es solamente el coeficiente, solamente es el valor máximo de la componente fluctuante. Entonces, aquí quiero introducir este concepto, que es efectivamente esa cantidad de agua que yo regresé en la pipa, que es la energía regresada, en un ciclo, en un viaje, y bueno, pues representa básicamente esta área B del flujo de potencia instantánea, dividido entre un periodo. Pero si yo evalúo y calculo matemáticamente esta potencia que se está regresando hacia la fuente de alimentación, llego a una expresión como esta, donde esa potencia que se regresa va a ser igual al coeficiente, es decir, a la potencia reactiva, menos la potencia promedio por el ángulo de desfasamiento entre pi. Y esto claramente podemos ver que no es igual a la potencia reactiva. Entonces, algo que me interesa mucho dejar bien en claro es, esta agua o esta energía que estoy regresando hacia la fuente de alimentación no es la potencia reactiva. ¿Están relacionadas? Sí. ¿Son proporcionales? Sí. Pero no es lo mismo. No es la cantidad. Aquí tengo la demostración matemática que no lo es. Y bueno, pues esa es la parte que quiero enfatizar. Se usa mucho este concepto de potencia reactiva, pero no es exactamente igual. Yo uso la palabra exactamente porque sí está relacionada con la energía que estoy regresando hacia la fuente de alimentación. Entonces, de ahí es donde empiezo a mencionar de lo difuso y por qué la discusión que hay con el concepto de potencia reactiva. Porque se le relaciona con la energía que se almacena en los elementos reactivos de un circuito y que se devuelve después a la red eléctrica. Sí está relacionada, pero no es exactamente igual, no es lo mismo. Ese es el punto. Bueno, pues, por lo mismo de que no es igual, la potencia reactiva no tiene un significado físico real. De hecho, no es una potencia tal cual. Y como no es una potencia, no se mide en watts, sino que se tiene una unidad creada especialmente para ella, que son los voltampères reactivos, y además esta definición de potencia reactiva pues solamente aplica para las condiciones que pusimos. ¿Cuáles son las condiciones? Pues una voltaje sinusoidal, una corriente sinusoidal, y si yo tengo formas de onda no sinusoidales, este concepto no aplica, porque esto surge de este desarrollo matemático de la potencia instantánea, en la cual son puramente sinusoidales las señales. Entonces, pues bueno, aquí quisiera enfatizar que si yo, en lugar de calcular la potencia reactiva, realmente calculo la potencia o el flujo de energía que se está regresando, que se puede hacer en el dominio del tiempo, no hay ningún problema en hacer el cálculo, esa potencia sí tiene significado físico, sí se mide en watts, y bueno, pues como no es una ecuación, se puede definir no solamente para sinusoidales, sino para cualquier tipo de señal, sea periódica o inclusive no periódica. Es una ecuación, es una integral nada más y se puede hacer. Bueno, pues vamos ahora con el otro concepto vago y difuso, que es el de la potencia aparente. Estamos partiendo aquí nuevamente de la potencia que habíamos obtenido anteriormente instantánea, con la descomposición en la parte activa, en la parte fluctuante, y la potencia aparente en este caso solamente es este coeficiente de esta expresión de la potencia instantánea. Este coeficiente que es el producto del valor eficaz del voltaje por la corriente eficaz, y bueno, pues yo lo puedo calcular. Aquí lo tengo, aquí tengo mi potencia instantánea, las componentes fluctuantes activas, y la potencia aparente sería esta cantidad constante que es de color gris. Entonces se designa con la letra S,
Y bueno, pues si analizamos así nada más la pura ecuación de la potencia instantánea, la única interpretación que tenemos de la potencia aparente es que solamente sería como que el valor máximo o el coeficiente máximo de las dos componentes, de la potencia fluctuante y de la potencia aparente. Vamos a interpretar nuevamente esta relación de la potencia aparente. Se tiende a interpretar, a relacionar a la potencia aparente, haciendo nuestra analogía de la pipa de agua que pedimos para que fuera a nuestra casa con una cubetita, y en este caso la potencia aparente está relacionada con el tamaño de la pipa. Básicamente es eso, ¿qué tan grande es la pipa? Este es un concepto que se maneja mucho, que se usa mucho y viene por el famoso triángulo de potencias que nos enseñan en la licenciatura, en la cual podemos, por medio de un triángulo rectángulo, relacionar las tres potencias, la aparente, la reactiva y la potencia promedio, y bueno, aquí iría el ángulo de desfasamiento, y pues ya tenemos la definición de la potencia promedio, que es el producto del valor eficaz por la corriente eficaz por el coseno del ángulo de desfasamiento, la potencia reactiva, que es el producto de los valores eficaces por el seno del ángulo de desfasamiento, y con este triangulito de potencias, pues qué padre, ¿no? Es una función matemática muy interesante, en la que la potencia aparente, pues es la hipotenusa. Usando el teorema de Pitágoras, fácilmente puedo obtener una relación entre las tres, y matemáticamente se ve muy bonito. Pero, otra vez, ¿realmente la potencia aparente es el tamaño de la pipa? Pues no, no lo es. Podemos calcular en el dominio del tiempo, sin ningún problema, de nuestro sistema que teníamos aquí, que era el flujo de energía A, que se transfirió del sistema A al B, el flujo de energía B, que se transmitió de regreso, y la potencia aparente, pues básicamente es toda la energía que se transfirió de un sistema a otro, que viene siendo el área A. Y bueno, pues esa energía transferida la divido en un periodo, y eso me da lo que yo estoy llamando como la potencia transferida, que es básicamente el total de energía que se transfirió. Y esa energía, pues como si es el total, pues es toda la energía que se movió, eso sí es el tamaño de la pipa. El tamaño de la pipa es toda esa energía que yo estuve moviendo para llevarla a mi casita, y de la cual yo solamente tomé una cubetita de agua y después le dije que se regresara, ¿verdad? Entonces, nuevamente, podemos calcular matemáticamente en el dominio del tiempo cuánto vale esta potencia transferida para formas de ondas sinusoidales. Y la expresión matemática es esta, va a ser la potencia promedio por pi menos el ángulo de desfasamiento más la potencia reactiva entre pi. Y claramente vemos que esto pues está relacionado, sí está relacionado con la potencia aparente, con la S, que viene siendo el producto de valores eficaces, pero no son iguales, son diferentes, tienen valores distintos. Entonces, nuevamente, la potencia aparente no tiene un significado físico real. Tampoco es una potencia tal cual y no se mide en watts, también se mide en una unidad creada especialmente para ella, que son los voltamperes, y también, pues como las ecuaciones vienen de formas de ondas sinusoidales, pues solamente viene de esas formas de onda. Entonces, tampoco la puedo aplicar a formas de onda que no sean sinusoidales porque la definición viene de formas de onda sinusoidales. Entonces, si yo realmente quiero medir el tamaño de la pipa, pues tengo que usar este concepto de potencia transferida, que sí es una potencia, que sí tiene significado físico, sí es el tamaño de la pipa, sí se mide en watts, y también yo la puedo definir para cualquier tipo de señal, sea periódica o no periódica. Bueno, pues aquí ya empezamos a ver esta relación que hay entre la potencia reactiva y la potencia que se regresa, la potencia aparente y la potencia transferida, pero enfatizo, no son iguales. Y tenemos todavía otro concepto más, que es el del factor de potencia, que, bueno, pues relaciona, y aquí aclaro, no del todo, el tamaño de la cubeta con el tamaño de la pipa, ¿verdad? ¿Qué tanta agua me quedé yo con respecto al agua que yo pedí? Pero son relaciones. Y bueno, pues la definición que conocemos popularmente es la potencia aparente entre la potencia promedio, que es igual al coseno del ángulo de desfasamiento. Y bueno, aquí nomás una aclaración, para el caso de señales no sinusoidales se le llama factor de desplazamiento, lo vamos a ver un poquito más adelante, vamos a empezar en ello. Y para este caso, pues podemos utilizar otro concepto que realmente me relacione la potencia promedio con el tamaño real de la pipa, que es la potencia transferida, y bueno, pues esta relación yo le llamo índice de absorción. ¿Por qué? Bueno, pues porque básicamente es qué tanta energía se absorbió, se quedó en el sistema B y que ya no se regresó al sistema A. De esa cubeta, que es la que yo quiero saber cuánta fue, pues cómo está esa relación. Aquí obviamente este sería un índice muy pequeño, porque una cubetita comparado con una pipa, pues va a ser muy desproporcionado.
Bueno, pues nuevamente el factor de potencia da una aproximación a la relación entre el tamaño de la pipa y la cubeta, pero esa relación no es exacta. No es exactamente igual a este concepto que es el índice de absorción. Están relacionados, son similares, pero no iguales, ¿verdad? En cambio, el índice de absorción sí relaciona exactamente el tamaño de la pipa con el tamaño de la cubeta. Bueno, hasta aquí vemos los conceptos relacionados con señales sinusoidales puras. Pero ahora, ¿cómo extiendo estos conceptos a señales periódicas que no son sinusoidales? Que es lo que a mí me interesa, ¿no? Ya mencionamos que hoy en día en electrónica de potencia tenemos transmisión de energía, flujos de energía que no necesariamente son sinusoidales, sino de todo tipo, muy variados. Bueno, pues aquí tengo un ejemplo típico de una señal cuadrada, que es claramente no sinusoidal. Y bueno, pues ¿cómo logro que aplique estos conceptos de señales sinusoidales a esta señal cuadrada? Pues gracias a nuestro buen amigo Fourier, llega al rescate y nos ayuda a aplicar estos conceptos a estas señales no sinusoidales, feas, horribles, espantosas que pueden llegar a ser, pero periódicas. Y bueno, pues con el buen Fourier las volvemos bonitas, las volvemos sinusoidales y podemos trabajar con ellas y las podemos utilizar todos estos conceptos en electrónica de potencia. Entonces aquí pongo un ejemplo muy simple. Tengo un circuito LRC alimentado con una forma de onda cuadrada y bueno, pues aplicando los conceptos ya conocidos de series de Fourier y sobre todo lo que conocemos como el principio de superposición de sistemas lineales, pues yo puedo descomponer esta señal sinusoidal en una suma infinita de señales sinusoidales y aplicando nuestro buen principio de superposición a este circuito, pues lo analizo para cada una de esas señales y al final sumo todas las respuestas y no hay problema. Tengo un resultado. Y lo bonito de esto es de que como aplico señales sinusoidales en cada caso particular, pues todos estos conceptos de potencia aparente, potencia promedio, los podemos utilizar sin ningún problema. Muy bien. De aquí, pues quiero profundizar un poquito sobre el tema de los armónicos. Y para esto quisiera definir este otro concepto que también utilizamos mucho en electrónica de potencia, pues que es el factor de distorsión. ¿Qué es el factor de distorsión? Pues vamos analizando una señal cuadrada, en este caso una señal de corriente cuadrada, que es no sinusoidal. Bueno, pues aquí tengo yo su definición matemática, que tiene un valor positivo de 0 hasta la mitad del periodo y negativo de la mitad del periodo hasta lo que resta del periodo. Y vamos a analizar cómo sería la potencia si yo tengo una carga que le estoy aplicando una señal sinusoidal con un desfasamiento a esta señal de corriente cuadrada, que es no sinusoidal. Bueno, pues podemos empezar por analizar la potencia promedio, la potencia real, la potencia activa que se aplica a esta carga ficticia. Y bueno, pues la definición convencional es esta que tenemos, ¿no? Que es la integral del producto de voltaje y corriente, que eso me va a dar la energía que se está transfiriendo por un diferencial de tiempo entre el periodo. Y ahora vamos a aplicar nuestro principio de superposición y nuestras series de Fourier, y lo vamos a hacer para cada uno de los armónicos. Y vamos a calcular la potencia que nos va a entregar cada uno de estos armónicos. Entonces, pues vamos a tener esta integral, que es el producto de B y 1, como esto es una señal con simetría de un cuarto de onda, no tiene componentes de DC, no tiene componentes pares, pues tenemos solamente puros componentes pares. Y bueno, pues esta integral yo la puedo aplicar individualmente a cada producto y de esa manera obtener la potencia que me está entregando cada uno de los armónicos de manera individual. La potencia que me entrega el primer armónico, el tercero, así sucesivamente hasta el armónico enésimo. Bueno, pero aquí hay algo muy interesante. Resulta que la señal de voltaje solamente tiene un armónico. Y como solo tiene un armónico y los demás son cero, al momento que yo haga estos productos, pues todos los armónicos que no sean ese armónico único van a ser cero. Entonces, la potencia real que se está entregando va a ser solamente el primer armónico de voltaje por el primer armónico de corriente por el único valor que hay de voltaje, y los integro, y eso me va a dar pues el valor eficaz de la señal de voltaje por el valor eficaz de la señal de corriente, pero aquí solamente es el primer armónico de la señal de corriente por el coseno del ángulo de desfasamiento. Y bueno, pues tomando el concepto difuso, como le quieran ver, de potencia aparente, que es el producto de los valores eficaces, pues podemos calcular nosotros un factor de potencia con estas formas de onda, dividiendo la potencia real que acabamos de conseguir entre la potencia aparente.
Aquí tenemos ya la sustitución, podemos apreciar que el valor eficaz de los voltajes se elimina, y me queda solamente la relación que hay entre el primer armónico, el valor eficaz del primer armónico de corriente, entre el valor eficaz total de la corriente, por el coseno del ángulo de desfasamiento. Y estos dos factores los voy a separar en dos. Uno que voy a llamar factor de distorsión, que tiene que ver con la relación entre el eficaz de la fundamental y el eficaz total, y el factor de desplazamiento que mencionaba anteriormente, que es el coseno del ángulo de desfasamiento. Y el factor de distorsión va a ser esta relación que hay entre el valor eficaz de la fundamental y el valor eficaz total. Partiendo de esta definición que acabamos de dar, vamos a relacionar este factor de distorsión con otro concepto que se utiliza mucho, que es el de la distorsión armónica total. Para esto nos vamos a apoyar en que lo que es el valor eficaz de una señal cualesquiera se puede definir de esta manera, en función de series de Fourier, como la suma geométrica de todos los armónicos de la señal de corriente, más la componente en DC, que es hasta ahí 0, y a eso le saco la raíz cuadrada, eso me va a dar el valor eficaz de la señal total. Bueno, pues con esta definición del valor eficaz de una señal en función de series de Fourier, vamos a sacar otra definición que es lo que se conoce como el contenido armónico de una señal. Ese contenido armónico lo vamos a designar con la letra I subíndice H, y pues de esta definición que acabamos de ver va a ser el valor eficaz de toda la señal completa elevado al cuadrado, menos solamente el de la fundamental. Entonces, el contenido armónico es todos los armónicos, incluyendo la fundamental, quitándole la fundamental. Eso va a ser el contenido armónico de esta señal, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo se define la distorsión armónica total? Pues es este contenido armónico IH normalizado a la componente fundamental, I1. Y sustituyendo estas fórmulas que acabamos de obtener, pues llegamos a la definición convencional de la distorsión armónica total, que es la suma de todos los armónicos, incluyendo la componente en CD, la suma geométrica dividido entre el valor eficaz de la fundamental. Entonces, retomamos nuestro concepto del factor de distorsión, que era el valor eficaz de la fundamental entre el valor eficaz total, y bueno, pues sustituyendo en sus definiciones el concepto de distorsión armónica total, pues llegamos a esta expresión en la cual el factor de distorsión se puede expresar en función de la distorsión armónica total con esta ecuación. Y aquí lo que quiero enfatizar es que a final de cuentas ambos conceptos se refieren al contenido armónico de la señal, que básicamente es la I subíndice H. Son formas distintas de medirlo, son formas diferentes de calcularlo, pero a final de cuentas es eso, es el contenido armónico, y el contenido armónico se refiere a qué tan no sinusoidal es una señal. Entre más se aleje del patrón de belleza ideal, que es una señal sinusoidal, entonces la señal se va a hacer fea y va a tener más armónicos. Bueno, vamos ahora a aplicar, pues, en las definiciones de potencia que acabamos de ver, a señales no sinusoidales periódicas utilizando este análisis de Fourier. En el caso de la señal sinusoidal, pues ya lo habíamos definido, tenemos nuestra potencia activa instantánea, que es la ecuación que obtuvimos anteriormente con este seno cuadrado, y su integral pues nos daba la potencia promedio, que era el producto de voltaje eficaz, corriente eficaz por el coseno del ángulo de desfasamiento. En el caso de señales no sinusoidales periódicas, pues lo que vamos a utilizar es el principio de superposición, precisamente, para aplicarlo a cada uno de los armónicos, y vamos a tener una potencia activa instantánea, que pues va a ser esta fórmula que ya es un poquito más complicada, donde es el producto del voltaje en CD, la corriente en CD, con la sumatoria de todos los armónicos, pero en forma instantánea, con su seno cuadrado respectivo, y bueno, pues desarrollando esta expresión. De aquí podemos integrar y obtener lo que es la potencia activa promedio, que va a ser, de manera muy sencilla y muy resumida, la potencia de la fundamental, o sea, la potencia que entrega el primer armónico, más la potencia que me entregan todos los demás armónicos. Y esta potencia de la fundamental, pues las fórmulas son bien fáciles de calcular, es el producto de valor eficaz de voltaje y corriente de la fundamental por el coseno del ángulo de desfasamiento de la fundamental, y el contenido armónico, pues es la componente de CD, que siempre hay que calcularla, B0 y 0, y la suma de la potencia activa que me entrega todos los demás armónicos. En este punto no hay problema, las definiciones están bien, o sea, hay coherencia, todo funciona, todo es bonito, todo es bello, ¿verdad? Nada más una aclaración, por ejemplo, si en el circuito existen filtros de interferencia electromagnética o motores,
los armónicos van a ser filtrados por esos filtros, y bueno, pues normalmente solo se va a entregar la fundamental, y los armónicos tienden a ignorarse o despreciarse porque son filtrados, no llegan a la carga en este tipo de aplicaciones. Entonces, es importante tomar esta aclaración que la hace. Todo esto está basado en el diccionario, en el estándar de la IEEE que ya mencioné anteriormente. Pero aquí la cosa se empieza a complicar un poquito con la potencia reactiva y la potencia aparente, que de por sí eran conceptos que ya estaban medios difusos. Aquí tenemos lo que es la potencia fluctuante, que ya la habíamos definido para señales sinusoidales. Definimos a la potencia reactiva como el valor pico de esta señal, ¿verdad? B eficaz y eficaz seno del ángulo. Pero cuando ya lo queremos aplicar a señales no sinusoidales, ¿qué es lo que nos dice el diccionario de la IEEE? Entonces aquí es donde empieza a hacer un poco de malabares las definiciones formales. Por ejemplo, dice, el segundo término, PQ, que se refiere a la potencia fluctuante, es un término que no representa realmente una transferencia de energía. Sin embargo, pues esa energía está fluyendo en el circuito y puede causar pérdidas en los componentes adicionales del circuito. ¿Cómo calcular esta potencia fluctuante? Bueno, pues aquí está la definición, ¿no? Básicamente es aplicar las series de Fourier a la componente fluctuante y de ahí podemos obtener todos estos desarrollos. Pero, si de por sí el concepto de potencia reactiva no era del todo, no tenía un significado físico con señales sinusoidales, con señales periódicas, pues se vuelve solamente un artificio matemático con menos significado físico aún. Entonces, nuevamente, la potencia reactiva en señales sinusoidales no tiene un significado físico real, se mide en unidades diferentes. Y bueno, pues aquí ya vemos que la IEEE y los conceptos normales empiezan a hacer algunos malabares para tratar de justificar estos conceptos en señales con armónicos. Entonces, de hecho, el diccionario de la IEEE es muy claro y define que la potencia reactiva solamente se puede aplicar a la fundamental. ¿Por qué? Pues porque es la que va a estar transfiriendo esta energía en base a las definiciones formales, y lo demás, pues, son artificios matemáticos que se pueden utilizar, pero que no tienen significado. Y lo mismo va a pasar con la potencia aparente. La potencia aparente ya mencionamos que está relacionada con el pico de demanda, con la energía pico que se está demandando a la fuente de alimentación, pero ya demostramos que no es la potencia máxima demandada, que no tiene significado físico real, que usa unidades diferentes, no se mide en watts, y solamente era el coeficiente de la potencia instantánea. Y venía aquí esta definición. ¿Qué nos dice el diccionario de la IEEE? Híjole, pues allá aparece una nota sobre la potencia aparente, y bueno, pues esa nota la presento acá, un poco traducida al español, y nos dice que la potencia aparente es la potencia activa que se puede transferir a la carga bajo condiciones ideales. Pero ojo, dice que pueden, no que es eso, sino que pueden llegar a ser. ¿Cuándo? ¿Bajo qué condiciones? Pues estas son que las cargas son alimentadas con voltaje y corrientes sinusoidales, que las cargas tienen que ser compensadas con medios activos o pasivos, de manera que la corriente en línea sea sinusoidal, que el valor eficaz se mantenga igual total al valor eficaz de la corriente. No lo voy a leer todo, pero básicamente dice, siempre y cuando las señales sean sinusoidales, podemos aplicar este concepto. Si no, no lo son. Entonces tenemos que buscar la manera, y estas son las condiciones de que las señales sean sinusoidales, ya sea con Fourier o con alguna otra alternativa, para que yo pueda aplicar estos conceptos. Y bueno, pues aparecen todavía otras interpretaciones, y porque no son más que eso, no tiene significado físico, de la potencia aparente para los armónicos, para lo que no son la componente fundamental. Como dice aquí el diccionario de la IEEE, básicamente lo que hace, basado en esta referencia de Manuel, que fue el que hizo este desarrollo, que se publicó en 1995, toman lo que la potencia aparente, pues es el producto de los valores eficaces de voltaje y corriente, y como ya habíamos mencionado antes, los valores eficaces se pueden descomponer en la fundamental más el contenido armónico. Entonces, lo que hacemos es sustituir en la fórmula convencional de potencia aparente lo que es el voltaje del primer armónico al cuadrado más el contenido armónico total al cuadrado, y multiplicado por el primer armónico al cuadrado de corriente por todo el contenido armónico de corriente. Y pues nos da básicamente un producto de dos binomios elevados al cuadrado, y lo único que hace Manuel es desarrollarlo. Es decir, pues este con este, y va sacando el desarrollo, y tenemos 4 términos, son las combinaciones que podemos tener de esta expresión, y de esas 4 términos, pues nos define cada uno de esos términos. Pero pues ya son definiciones que, pues son eso, conceptos matemáticos útiles de manejar, pero con poco o nada de significado físico.
Entonces tenemos el concepto de la potencia de distorsión de la corriente, que básicamente es la relación que hay entre la fundamental, el contenido armónico de la corriente, la potencia de distorsión del voltaje, la potencia aparente, los armónicos de la potencia aparente, la potencia de distorsión de los armónicos, todas estas definiciones que se empiezan a aparecer, pues nuevamente a partiendo de solamente sustituir el contenido armónico de cada uno de ellos en una expresión matemática y ver qué interpretación le podemos dar a estas expresiones. Entonces, bueno, pues, insisto, no tienen significado físico, son artificios matemáticos que podemos utilizar, no digo que no sean útiles, pueden ser muy útiles, los podemos manejar, pero físicamente no representan nada. Entonces, aquí nada más a manera de resumir, el contenido armónico de una señal se refiere, o si lo manejamos, como qué tan diferente es una señal con respecto a una señal sinusoidal, y aunque muchas veces estas diferencias poco o nada tienen que ver con el concepto de flujo, de transferencia de energía. ¿Cuánta energía estoy transfiriendo de un lugar a otro? Que fue con lo que partimos. Y bueno, pues ya casi para terminar, a manera de resumen, pues recordar nuevamente, la potencia aparente y la potencia reactiva están relacionadas con la energía regresada a la fuente, con lo que mencionábamos que era el tamaño de la pipa, pero no son exactamente esas cantidades. Entonces, enfatizar que lo similar no es igual. Y bueno, pues, lo que hemos estado notando desde la guerra de las corrientes, que puse con ese simpático video de Edison con Nikola Tesla, es que como el sistema que prevaleció desde entonces fue el sistema de formas de ondas sinusoidales, tendemos a hoy en día, como estamos acostumbrados a eso, nuestro contexto científico, cultural, social, como lo quieran llamar, está asociado a formas de ondas sinusoidales. Nuestro ideal de belleza es eso, una señal sinusoidal, bonita, perfecta, que es la que se genera, con la que yo distribuyo y transmito energía, y que me interesa que todo sea igual a ella, porque está muy bonita y con ella logro todo lo que logró Nikola Tesla. Pero cuando lo alteramos con la electrónica de potencia, cuando empezamos a hacer cosas, no quisiera decir feas, sino diferentes, manejando formas de onda cuadradas, triangulares, a veces no periódicas, todas ellas raras, pues entonces queremos justificar o queremos cambiar estas formas de onda haciéndolas que parezcan sinusoidales para que yo las pueda trabajar con mis sistemas que yo ya conozco y manejo muy bien desde hace más de 100 años. Pero esto diferente generalmente uno lo tiende a ver pues feo porque es diferente, es distinto. Entonces, pues aquí la moraleja básicamente que quiero transmitir es que pues las señales son únicas, no es necesario embellecerlas para trabajar con ellas, y que si bien podemos trabajar con las señales sinusoidales, son bonitas, son hermosas, no lo voy a negar, también acostumbrémonos a la idea de trabajar con las señales. Y bueno, pues no necesariamente en el dominio de la frecuencia, sino en el dominio del tiempo. Podemos trabajar con ellas, podemos utilizarlos, son conceptos interesantes que también nos pueden servir y nos van a ayudar para, a final de cuentas, hacer los diseños y cálculos que queremos. Bueno, pues nada más para terminar, quisiera enfatizar que hay otros conceptos que también pueden ser muy útiles, que no se mencionan en el dominio de la frecuencia, que es el tema de potencia aparente, potencia reactiva, potencia promedio, porque no tienen que ver con el flujo de la potencia en el dominio del tiempo y no se pueden visualizar en los valores promediados y por lo tanto son o ignorados, pues son los conceptos que mencioné al principio. ¿Cuál es la potencia máxima que se está transfiriendo de un sistema a otro? Que es algo así como un factor de cresta positivo. ¿Cuál es la potencia mínima que se está transfiriendo? Una especie de factor de cresta negativo. Hay un término que se usa mucho en estadística y es muy útil, que nos dice qué tanto una señal se parece a otra. Este es el índice de correlación. Entonces, este puede ser un índice muy necesario para aplicarlo, no necesariamente a sinusoidales, porque aquí la moraleja de esto que quiero llegar es que si bien las sinusoidales son bonitas, podemos también trabajar perfectamente con otro tipo de señales, diversifiquemos los otro tipo de señales que también pueden ser bonitas y utilizando el índice de correlación podemos decir qué tanto se parece una a la otra. Entonces, es una medida muy, muy interesante. Y bueno, pues hay otras cantidades que son de mucha utilidad, que sí se utilizan, que es el porcentaje de energía aprovechada, es decir, de la cubeta de agua que me quedó, qué tanta realmente me bebí, utilicé y qué tanta tiré. Eso es la eficiencia. Y pues el porcentaje de energía que no es aprovechada. ¿Qué tal si yo cuando llevaba mi cubeta a la casa me tropiezo y se me tira la mitad del agua? Pues todo eso son pérdidas, ¿no? Entonces, también son importantes contabilizarlas, sobre todo en electrónica de potencia. Y aquí, pues, la clave es que si mido estos términos, si los conozco, si los cuantifico,
pues aplica esta frase de que si lo puedo medir, lo puedo mejorar. Bueno, pues finalmente, ¿qué es mejor? ¿En el análisis en el dominio del tiempo o el análisis en el dominio de la frecuencia? Pues yo creo que aquí la respuesta es que, bueno, los dos, ambos. Cada uno tiene sus ventajas. No se trata de dejar de usar uno por usar otro, sino al contrario, que los dos trabajen juntos, hermanados, de la mano, y que los trabajemos por igual, porque los dos tienen sus ventajas y sus desventajas. Bueno, una disculpa por alargarme un poquito con la plática, esperaba que fuera de 1 hora, me tardé un poquito más, pero bueno, estoy casi concluyendo. Muchos de estos conceptos ya fueron publicados en este artículo de la revista de Electric Power and Energy Systems, y bueno, pues si tienen alguna duda sobre una ampliación de estos conceptos, con todo gusto les puedo pasar el artículo y lo pueden consultar. Muchísimas gracias y bueno, pues estoy a su disposición para cualquier pregunta que tengan al respecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ponce, por su muy interesante conferencia. Sí, al menos, bueno, ahora lo corroboramos. Hay preguntas en Zoom, hay preguntas en Facebook. No tengo el dato bien en YouTube, pero ahora hacemos la ronda para verificar. Vamos a empezar, como ya se